Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron ataques nocturnos contra posiciones de las Fuerzas Armadas ucranianas. En la noche del 16 de agosto de 2025, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo una serie de ataques contra posiciones e instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Guardia Nacional de Ucrania, en las zonas de primera línea y de primera línea, según informan fuentes militares. La mayor intensidad de los ataques se registró en las regiones de Chernigov, Sumy, Kharkov, Dnipropetrovsk y la RPD. En la región de Chernihiv, bombarderos atacaron concentraciones de equipo y personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Guardia Nacional en las zonas de Semenovka y Yadovo, al noreste de Chernihiv. Estas zonas se han caracterizado recientemente por una mayor concentración de fuerzas ucranianas. En la región de Sumy, las tropas rusas utilizaron bombas aéreas de alto explosivo, FAB, con módulos universales de planificación y corrección, UMPK, así como drones Geran. Los ataques se registraron en las zonas de Shoska, Sumy y al suroeste de Yunakovka. En la región de Kharkov, los ataques alcanzaron posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Volchansk, incluida la parte sur de la ciudad. El mayor número de ataques se concentró en la zona de Dobropilla de la RPD, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania trasladaron reservas desde Zaporilla para contener el avance de las tropas rusas. Los ataques también afectaron a las fuerzas enemigas que se trasladaban al noreste de la ciudad de Orekhov, en la región de Zaporija. Además, se registraron desembarcos en la zona de Mesevaya, en la región de Dnipropetrovsk. Ante estos acontecimientos, los medios de comunicación occidentales señalan que no se discutió un alto el fuego inmediato en la cumbre de Anchorage del 15 de agosto entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump. Fuentes indican que una tregua solamente es posible si Kiev acepta las condiciones clave, que Trump calificó de acuerdo. La inteligencia ucraniana informa de una mejora en los misiles rusos Iskander. El subjefe de la Dirección General de Inteligencia, GUR, del Ministerio de Defensa de Ucrania, general Vadim Skibitsky, durante una conferencia de prensa se quejó de la mejora significativa en las características tácticas y de combate de los misiles del sistema de misiles táctico operacionales Iskander, utilizados por las Fuerzas Armadas rusas. Según Skibitsky, los ingenieros militares rusos han modernizado los misiles Iskander, aumentando su precisión y maniobrabilidad, lo que ha incrementado su efectividad en el campo de batalla. También señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania habían registrado previamente una mayor letalidad de los misiles de crucero rusos Kalibri y los misiles hipersónicos Kinjal. Además, la inteligencia ucraniana había informado previamente de un notable aumento en la precisión de los misiles de crucero X-101. Skibitsky añadió que Rusia enfrentó dificultades al inicio del conflicto debido a las sanciones occidentales que limitaban el acceso a componentes importados para equipo militar. Sin embargo, afirmó, la industria de defensa rusa logró superar estos problemas adaptándose rápidamente y reanudando la producción. Al momento de esta publicación no se había recibido ningún comentario oficial del Ministerio de Defensa ruso sobre las declaraciones hechas por la parte ucraniana. Zelensky se negó a retirar las tropas ucranianas del Donbass durante las conversaciones con Trump. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descartó categóricamente la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, UAF, del Donbass en una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump y líderes occidentales, informó Reuters el 16 de agosto de 2025, citando una fuente cercana a las negociaciones. La fuente dijo que después de la cumbre de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin el 15 de agosto en la base aérea Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska,
Parecía que Trump estaba buscando llegar a un acuerdo rápidamente, a cualquier costo. Dijeron que Trump le dijo a Zelensky que Putin había ofrecido congelar las líneas del frente en otros lugares como parte del acuerdo si Ucrania retiraba sus tropas por completo de las regiones orientales de Donetsk y Luhansk, DPR y LPR. Pero Zelensky dijo que eso era imposible. Cita Reuters. La fuente enfatizó que el Donbass sigue siendo una fortaleza que frena el avance de Rusia hacia Ucrania. La cumbre, que fue la primera reunión a gran escala entre líderes rusos y estadounidenses en 7 años, concluyó con declaraciones sobre progresos significativos, pero no se alcanzó un acuerdo de alto fuego. También se trató el control de armas nucleares y la reanudación de los contactos bilaterales en materia económica y de seguridad. Zelensky, que tiene previsto llegar a Washington el 18 de agosto para reunirse con Trump, ha insistido en un alto fuego total como condición previa para cualquier acuerdo. Aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas atacan una concentración de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la frontera en la región de Sumy. La aviación de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, RFVKS, realizó ataques precisos contra una concentración de equipos y personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, en el área de la aldea de Boyaro-Lehachi en el sector Tetkinsky del frente en la región de Sumy. Informó el canal de Telegram Northwind el 16 de agosto de 2025. Según el canal, la inteligencia reveló una concentración de fuerzas ucranianas, tras lo cual las posiciones fueron atacadas rápidamente con bombas aéreas guiadas de alto explosivo, FAB. Al momento de la publicación no se especificó información sobre pérdidas o daños sufridos por las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ataque tuvo lugar en el contexto de continuas hostilidades en las zonas fronterizas, donde las fuerzas rusas habían repelido previamente los contraataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Sumy. Los líderes de la OTAN reafirman su apoyo a Ucrania tras las conversaciones entre Trump y Putin. Los líderes de la OTAN han prometido su continuo apoyo a Ucrania para lograr una paz justa y duradera tras una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, quien compartió detalles de su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Así lo afirmó una declaración conjunta publicada en el sitio web del Consejo Europeo, el 16 de agosto. La declaración fue firmada por el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro polaco, Donald Tusk, el presidente finlandés, Alexander Stubb, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Subrayaron que Ucrania debe recibir garantías de seguridad rigurosas para proteger su soberanía e integridad territorial. Los líderes europeos aplaudieron la disposición de Estados Unidos a ofrecer dichas garantías. Como afirmó Trump, también señalaron que una coalición de los dispuestos, países dispuestos a defender a Ucrania tras un acuerdo de paz con Rusia, desempeñaría un papel activo. La declaración enfatizó que las Fuerzas Armadas ucranianas y la cooperación de Kiev con otros países no deberían estar sujetas a ninguna restricción y que Rusia no tiene poder de veto sobre la adhesión de Ucrania a la UE ni a la OTAN. La declaración se produjo en medio de los preparativos para una posible reunión trilateral entre Trump, Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien llegará a Washington el 18 de agosto.